Bueno, gracias a todos los hermanos que están con nosotros. Quería dejarles saber al equipo de adoración, gracias por el esfuerzo que están haciendo. Ustedes saben que somos parte de una iniciativa pionera, ¿verdad? Empezar un servicio nuevo. Y me trae tanto orgullo saber que esto realmente fue una visión que Dios puso en nuestros corazones. Espero que me escuchen bien. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es lo más importante que existe en toda esta comunidad, en toda la ciudad de Miami, en todo este mundo, en el universo completo. Predicar el Evangelio es lo más importante, lo que tiene más valor. Y si nosotros lo podemos hacer en inglés y lo podemos hacer en español y lo podemos hacer en cualquier idioma, lo vamos a hacer. Amén. Pero todos juntos lo hacemos como parte del cuerpo de Cristo. Hoy continuamos con el segundo mensaje de la serie de mensajes que estamos haciendo llamada Retratos, viendo a Cristo o a Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, uno se pregunta, no, ¿verdad? Jesús solo se aparece en el Nuevo Testamento, ¿no es verdad? Bueno, en realidad Jesús se apareció en el Nuevo Testamento, como todos sabemos, pero siempre el enfoque principal en el Antiguo Testamento, sin embargo, fue Jesús. Pero también Él se aparece en el Antiguo Testamento, como vamos a ver hoy. Si ustedes no estuvieron la semana pasada, comenzamos con el primer retrato en Génesis capítulo 3. Y leímos el versículo 15. Ahí está en la pizarra, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y como un hilo, ¿verdad? Un hilo que uno usa para tejer una imagen, ese mismo retrato, esa misma imagen que tenemos, que empezó desde Génesis, es el mensaje general que se desarrolla en el Antiguo Testamento y hacia el Nuevo Testamento, y es cumplido en la promesa que tenemos en Jesucristo. Amén. Ahora, nosotros creemos esto como iglesia. Es algo que siempre predicamos, siempre lo hablamos, pero nosotros pensamos como pastores, en lugar de decir que esto es algo que creemos, es una creencia, ¿por qué no nos dedicamos una serie de mensajes mostrando semana tras semana a través de pasajes en el Antiguo Testamento que obviamente, algunas explícitamente y otros no tan obvios, para ver quién es Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Los dos pasajes que estamos usando del Nuevo Testamento, que fueron palabras de Jesús mismas, sirven como base para esta serie. Y se encuentran primeramente, es un repaso que estoy haciendo de la semana pasada, primeramente en Lucas 24, y ahí también van a estar en la pizarra, dice, Lucas 24, 25 al 27, «¿Qué torpes son ustedes?», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explico lo que se refería a él en todas las Escrituras». Ahora nosotros, una de las razones que queremos hacer esta serie es porque no queremos ser torpes, ¿verdad? Jesús mismo dice, no ignoren a Cristo en el Antiguo Testamento. No ignoren lo que los profetas proclaman de mí. También dice en Juan 5, 39 al 40, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. ¿Lo ven, verdad? Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Para hoy vamos a estar observando uno de nuestros retratos
de Abraham, el padre de la fe, y su hijo Isaac. Y se encuentra en Génesis capítulo 22, del 1 al 19. Si tienen sus Biblias, por favor, abran ahí. Vamos a leer los primeros 2 versículos de Génesis 22 y de ahí voy a parar y explicar un poquito. Lean conmigo. Génesis 22 dice: aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto o sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, vamos a parar ahí, porque si ustedes crecieron en un hogar cristiano o en la iglesia, estamos a punto de leer un pasaje que es bien familiar. Yo puedo garantizarles que mis hijos que están creciendo en la iglesia van a estudiar este mismo pasaje quizás 2 veces al año los domingos por la mañana, también en otros lugares. Yo crecí leyendo este pasaje tantas veces que es parte de mi vida saber de este pasaje entre Abraham y Isaac, ¿verdad? Pero yo como niño, yo me acuerdo que este pasaje me trajo mucha confusión. Yo es más, me acuerdo viendo un video que me enseñaban en la escuela dominical, donde vi a Abraham como papá con un cuchillo a punto de matar a su hijo, ¿verdad? Y eso es algo que a mí siempre me quedó en la mente. ¿Cómo es que Dios le está pidiendo a un padre que mate a su hijo? Bueno, por eso es importante tener un contexto adecuado para entender este pasaje. Primeramente vamos a empezar con la pregunta principal que queremos hacer y vamos a responder a esta pregunta a lo largo de este sermón. Es bastante simple y directa. ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿Verdad? ¿De qué se trata la vida cristiana? Y uno va a decir, bueno, ¿cómo uno va a aprender de la vida cristiana a través del Antiguo Testamento? Bueno, estén conmigo, la vamos a aprender. Miremos al punto número 1 para empezar. La vida cristiana se refiere al trato de mi fe. El trato de mi fe. Y el trato que Abraham está haciendo con Isaac es una de prueba. Ese es el trato que Dios está haciendo con Abraham. El trato de mi fe. ¿Cómo prueba Dios a Abraham? Bueno, leímos en el versículo 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba, ¿verdad?, a Abraham y le dijo: Abraham, toma tu hijo, el único que tienes, el que tanto amas, y ve a la región de Moría. Y Abraham fue y lo hizo. Ahora, estoy dando el resultado, ¿verdad?, de esta prueba. El resultado, ¿cómo responde Abraham a la prueba de Dios? Si saltamos al versículo 18, dice: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Okay, podemos ver que el trato es una de prueba, ¿verdad? Y que la manera que Abraham responde es a través de una obediencia. Ahora, es importante mencionar que es una obediencia fundada en la fe. Es una que Abraham confía de Dios, ¿verdad? Y antes de entrar en más detalle sobre la prueba tan radical y difícil de entender, ¿verdad? Primero queremos enfocarnos en la prueba como principio general, ¿verdad? Primero es importante darse cuenta que a lo largo de la vida de Abraham, él ya tenía una relación con Dios. Él ya tenía un contacto con Dios. Y después de que Dios lo había escogido y llamado, después de que Dios le dio la promesa de hijo llamado Isaac, y después de que él cometió errores en el camino y dudó de Dios, sin embargo, Dios
piensa que es hora que Abraham experimente una temporada o un momento de prueba. Es el trato, ¿verdad? El trato de fe. Y es esta prueba de parte de Dios que produciría algo en Abraham con respecto a su fe. Dios quiso que Abraham crezca. Algo en Abraham tiene que crecer. Dios tiene un propósito con Abraham. Y esta prueba va a ser lo que Dios usa para cumplir los propósitos que Dios tiene para él. El trato de fe entre Abraham y Dios. Abraham es un instrumento en manos de un Dios todopoderoso para el cumplimiento de las promesas y propósitos de Dios. Y antes de hablar de la manera que Él lo va a usar para probarlo, esta es un principio para la vida entera de un cristiano, ¿verdad? Siendo un instrumento en las manos de Dios, Él me hará pasar por pruebas. ¿Cuántos aquí han pasado o están pasando sobre una prueba? A trial, ¿verdad? Algo difícil. Ahora, otra vez, no estamos hablando de la manera que Dios lo prueba. Todavía, vamos a hablar en un minuto, pero estamos viendo en general el principio de las pruebas. Dios me hará pasar por pruebas con el propósito de producir en mí una obediencia fundada en fe, por el bien de cumplir sus propósitos gloriosos y eternos a través de mi vida. Ahora, no pierdas esto aunque estés en una temporada de pruebas, los que levantaron la mano. Esto es lo que Dios hace con nosotros. No es una sorpresa, y es consistente, es algo común con todas las escrituras. Por ejemplo, podemos leer en Santiago capítulo 1, 2 al 4, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben, en otras palabras, esto no es sorpresa, ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Pero este punto de la prueba no es el único punto, no es el punto principal. Este es simplemente lo que estamos usando para empezar. Hay otros ángulos de contexto que continúan sobre este primer punto. Estamos contestando de qué se trata la vida cristiana. Bueno, de una prueba, ¿verdad? Del trato de mi fe. Y número 2, el testimonio de mi fe. Si están conmigo, sigan el versículo 3 de Génesis 22. Dice: Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Y entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Ahora, paremos aquí. Ahora tenemos suficiente marco para que tengamos un contexto adecuado de este pasaje. Uno de los aspectos más importantes que debemos de comprender cuando estudiamos este pasaje es una comprensión de la adoración, ¿verdad? La adoración fundada en mi fe. Diga adoración. Adoración. Primero hablamos de prueba que produce en mí una obediencia fundada de la fe. Pero segundamente estamos hablando del testimonio de mi fe que produce en mí una adoración, obediencia, y ahora estamos hablando de adoración. Porque existe una conexión entre los dos principios. Abraham está respondiendo a la prueba de Dios a través de la adoración.
y va a adorar a Dios también a través del sacrificio de su hijo Isaac. Ahora, sé que para nosotros, en la manera que nosotros pensamos, esto suena raro. ¿Por qué Dios le está pidiendo a Abraham que lo adore a través de un sacrificio de su hijo? Bueno, primeramente es importante darse cuenta que al centro de toda expresión de fe está la adoración a través de un sacrificio. Sin sacrificio no existe la adoración. Cuando hablamos de la adoración como cristianos, siempre en el centro de esa adoración tiene que existir un sacrificio. Y a lo largo de toda la Escritura leemos acerca de un sacrificio de alabanza, un sacrificio de acción de gracias, lo podemos leer en los Salmos 50, por ejemplo, un sacrificio de adoración. Es más, en el tabernáculo, en el templo, después que fue construido, primero empezado por David y después terminado por Salomón, si leemos en 2 Crónicas 7:12, dice: entonces el Señor se le apareció a Salomón en la noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este lugar, hablando del templo, para mí como un templo de sacrificio. Lo ven ahí, ¿verdad? El templo de Dios era un templo de sacrificio. Vamos a ir más allá. Esta realidad o esta noción de sacrificio continúa siendo la razón en cual estamos como iglesia reunidos aquí esta mañana. Estamos aquí para ofrecerle un servicio de adoración hacia Dios. Si yo les pregunto, ¿por qué han venido esta mañana? ¿Qué me contestarían? Van a adorar para estar ministrado por Dios, ¿verdad? Para recibir de su espíritu, para ser llenado, ¿verdad? De su presencia, para estudiar la palabra, para servir, para estar en comunidad como hermanos, ¿verdad? Esos son propósitos en por qué hemos venido esta mañana. Pero aunque todas estas cosas son buenas, la razón principal, escúchenme bien, la razón principal en por qué estamos aquí hoy es debido a un sacrificio. Y el sacrificio central en por qué estamos aquí hoy ocurrió hace 2000 años. Y ese sacrificio fue que un hombre murió en una cruz. Y a través de ese sacrificio estamos aquí todos reunidos. Sin ella no estaríamos aquí hoy. Aún más, la fe cristiana se trata de una vida entera, la mía, la suya, a través de un sacrificio de adoración. Por ejemplo, lean conmigo, también estará, se dice pizarra, no estoy seguro. Do you say screen? How do you say screen? ¿Cómo se dice? La pantalla, la pantalla. En argentino, la pantalla. I have to figure out, tengo que ver cuál va a ser el acento que uso, porque en Miami se me ha mezclado todo. Romanos 12, del 1 al 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Ahí ven la conexión, ¿verdad?, entre la adoración y el sacrificio. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. También podemos leer en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Por qué doy todo este contexto? Porque si no comprendemos esto, que al centro de toda expresión de fe está la adoración a través de un sacrificio, será muy difícil comprender el contexto completo y adecuado de nuestro pasaje. Y por lo tanto, será difícil entender por qué Isaac
será un sacrificio, de lo que vamos a hablar en un momento. Para Abraham e Isaac, la idea del sacrificio, ya que se correlaciona a la adoración, para ellos esto no es algo nuevo. Esto es algo común, es una práctica común que ellos estaban acostumbrados de hacer. Esto empieza desde Caín y Abel, ¿verdad? Cuando ellos sacrificaron en adoración, ¿verdad? También esto se manifiesta en las diferentes religiones del mundo, tribus indígenas, los vikings, right? Los asiáticos, los romanos, incluso las religiones diabólicas adoran a través del sacrificio. Y esto se ha visto a lo largo de toda la historia. Incluso los ateos, los no religiosos, de alguna manera o forma están involucrados en un sistema de sacrificio de adoración. Eso, o traigo un animal y se lo sacrificio al Dios que yo creo, o miles de animales, o un tipo de grano, o le traigo espiritualmente mi energía, mi tiempo, mi dinero, y sacrifico estas cosas en el altar de lo que a mí se me ha convertido en un Dios o en un ídolo, en cual yo dependo o confío. Entonces, se le ofrece un sacrificio de adoración a quien yo creo, quien es Dios, o se le ofrece a un sacrificio de adoración a un falso Dios, a un ídolo. Y esta comprensión no fue algo nuevo otra vez para Abraham e Isaac, porque como podemos ver claramente en el pasaje, el sacrificio estaba en el centro de la adoración de Abraham. Él ni Isaac cuestionan a Dios. Dios, ¿por qué me estás pidiendo hacer esto? Cuando Él les dice, vayan y hagan este sacrificio de adoración, ellos simplemente hacen lo que siempre están acostumbrados de hacer. De hecho, esto nos lleva a lo que realmente es lo más importante de este pasaje. Antes de hablar del medio radical, ¿verdad?, de cómo es que Dios le está pidiendo que adore, el enfoque de este pasaje es más sobre el quién le está pidiendo que lo adore. Más de la manera, estamos hablando de el quién. Y esto nos apunta al tercer principio de nuestro sermón. Primero dije el trato de la fe, el testimonio de mi fe. ¿Y de qué se trata la vida cristiana? Número 3, del tesoro de mi fe. El tesoro de mi fe. Escúchenme bien. Esta realidad de la verdad de quién es mi tesoro cambia todo acerca de todo. Y esto está en la pantalla también. Dice en el versículo 6, Abraham tomó la leña, lean conmigo, versículo 6, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto o el sacrificio? Versículo 8, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Note lo que no dice Isaac. Isaac no dice, ¿qué es todo esto? ¿Por qué tenemos fuego y leña? ¿Qué vamos a hacer, papá? No. Él sabe qué es lo que se necesita para adorar a Dios a través de un sacrificio, ¿verdad? Y él rápidamente señala lo que falta. Papá, ¿dónde está el cordero? Tenemos todo lo necesario. ¿Dónde está el cordero? Yo no quiero entrar a ese punto todavía, porque es importante comprender lo que está pasando aquí. ¿Dónde está el enfoque, verdad, de Abraham? La respuesta que le da Abraham a Isaac es lo que sirve como pieza central para el pasaje entero, ¿verdad? La respuesta que Abraham le da a Isaac sirve como pieza central de todo lo que es la fe cristiana. Escúcheme bien.
La respuesta de Abraham a Isaac es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Es la fuente de esperanza hacia cualquier situación o prueba que enfrentemos. Es lo que nos aferramos como la respuesta hacia la enfermedad, la salud, la vida, la muerte, la eternidad, la duda, el fracaso, la vergüenza, la culpa. Todo, sobre todo, depende de esta declaración que le hace Abraham hacia Isaac. Y es esto: lo proveerá Dios. Escuchen, el cordero lo proveerá Dios. No hay mejor retrato en toda la Biblia que esa declaración. El cordero lo proveerá Dios. Y es tan increíble porque es multidimensional. Tiene varios niveles de profundidad. Esto está sobre la circunstancia inmediata de Abraham e Isaac. Esa es la respuesta. Pero aún más, hablando sobre el panorama entera de la redención de Dios en Cristo para todos, todas las generaciones y todos los signos, el Cordero lo proveerá Dios. Ahora, Abraham está haciendo esta declaración, aunque Dios le esté ordenando que ofrezca un sacrificio de una manera que nunca ha tenido que hacer. Y voy a decir algo, y es una manera que va en contra de quién es Dios, ¿verdad? Esto va en contra de que, quiero que vean eso, porque quiero que el enfoque más del medio de sacrificio, más de la manera, quiero que el enfoque sea en el tesoro, ¿ok? El tesoro es el enfoque en contexto. Pero sí quiero explicar un poco. En primer lugar, menciono que aunque es difícil imaginarnos, desafortunadamente esta práctica de sacrificar a un humano era común en los días de Abraham. Ha sido común en toda la historia. Si una tribu o un clan, por ejemplo, creía en un Dios de fertilidad y no estaban procreando lo suficiente dentro de su tribu, por el bien de la supervivencia de la tribu entera, o si iban a pelear una batalla y para poder salvar los jóvenes que iban a pelear, sacrificarían a los seres humanos a una diosa, por lo general, de la fertilidad. Y era una práctica común para la supervivencia, la preservación del linaje de esa tribu. Pero, sin embargo, esto era contra Dios. Era así, era contra de lo que Dios había mandado. Porque excepto a Jesús, en ningún otro lugar de las Escrituras Dios requiere que un ser humano sea sacrificado. Al contrario, las Escrituras predican lo opuesto. Si podemos leer en Levítico 18:21, dice: no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Molec. Yo soy el Señor. O Deuteronomio 12:31 dice: no adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus dioses. Esto fue algo que Dios quería separar al pueblo de Israel para que no hagan esas prácticas. Sabemos que Dios prohíbe esto explícitamente a través del aborto, por ejemplo. El mandamiento número 6 dice que no matemos a nadie. Además, esto hubiera sido difícil para Abraham. ¿Por qué? Porque para Abraham, Isaac era su hijo prometido. Era parte de heredero, ¿verdad? It was his lineage, his heir, heredero. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, el que amas tanto, y sacrifícalo.
Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que está pasando esto? Bueno, miren conmigo el versículo 5, una vez más. El versículo 5 dice, entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. Pueden ver eso, ¿verdad? Va a estar está en la pantalla. Y luego regresaremos juntos a ustedes. Él no dice, dos de nosotros vamos a ir al monte y uno de nosotros vamos a regresar. Él dice que los dos van a regresar. Quiere decir que Abraham estaba listo para matar a Isaac como un sacrificio de adoración a Dios, porque Abraham creyó radicalmente que él e Isaac volverían de regreso por esa montaña juntos. Ahora esto lo conocemos como parte de la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿verdad? Dios le dice en Génesis 17 que él va a tener una descendencia en gran manera. Y le dice explícitamente en el versículo 19, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como el pacto perpetuo. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Ahí hay una promesa que Dios le hace a Abraham a través de Isaac. Entonces, lo que está pasando por la mentalidad de fe de Abraham es, y escúchenme bien, esto es la manera que nosotros podemos confiar en Dios. Dios me ha hecho una promesa y Dios no rompe sus promesas. Así que la única manera que Él va a mantener esta promesa y al mismo tiempo requerir de mí este nivel de obediencia radical es que voy a confiar en Él porque va a proveer de alguna manera, aun si eso significa levantar mi hijo entre los muertos. ¿Cómo uno puede tener esa fe? Porque está mirando a un tesoro sobre la situación. No tomen mi palabra. En Hebreos 11, 17 al 19 dice, por la fe de Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Isaac, hijo mío, sé cómo esto luce. Yo sé que esto es muy raro. Pero si Dios nos está pidiendo que hagamos algo en obediencia a lo que nunca yo he hecho, como dice 1 Corintios 2:9, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. El tesoro de nuestra fe. El tesoro de nuestra fe es Cristo. Cristo. ¿De qué se trata la vida cristiana? Bueno, dijimos, punto número 3, el tesoro. Y eso nos lleva al cuarto punto, la tenacidad, la perseverancia, la persistencia de mi fe. Por los méritos y por las promesas que tengo en Cristo, yo puedo perseverar en obediencia. Miren a la respuesta de Abraham hacia la situación, ¿verdad? Versículo 9 de Génesis 22 dice, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Él está siguiendo en adelante, él no está cuestionando, él está diciendo, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña y entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Es evidente, está avanzando.
es la perseverancia, es lo que nosotros llamamos la perseverancia de los santos, ¿verdad? Algo que para mí no viene de mis fuerzas, de mi parte, viene de mi tesoro. Y mi tesoro me lleva a hacer cosas de obediencia que van contra a veces de lo que yo puedo entender. Es una cosa decir yo creo en Dios, pero es algo más profundo de decir tengo fe en las promesas de Dios y luego actuar y avanzar sobre esas promesas. ¿Me hago entender? Yo puedo mantenerme firme en lo que Dios ha prometido, porque Él va a proveer. Ese es el nivel de fe que Dios está produciendo en Abraham. Ese es el propósito de la prueba. Dios no es solo un Dios teórico, Dios es un Dios que mantiene sus promesas. Siempre están correctas, siempre están ciertas. Por eso yo camino con tenacidad. Yo avanzo. Para terminar, punto número 3 dije la tenacidad. Yo creo en Dios, yo creo en sus promesas, porque el cristianismo siempre se apunta al número 4, punto número 4, el triunfo de mi fe. El triunfo. Miren conmigo el versículo 11. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. El término allí, temer a Dios, es simple, es saber quién Él es y en qué solo Él es capaz de hacer. Y la prueba no fue que Dios, porque Dios quiere descubrir algo nuevo en Abraham, realmente fue que Abraham supiera algo sobre sí mismo y algo sobre Dios. Otro aspecto a tener en cuenta como una nota al margen, que quién exactamente es el que le está hablando a Abraham en este momento. Miren con el pasaje, bien. ¿Quién le está hablando a Abraham? Ahí dice, miren en lo rojo. En ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo. Pero después dice, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme, a mí. ¿A quién? Al ángel. No, ¿a quién está hablando? De Cristo. En todo el proceso, Cristo mismo está involucrado. Ángel de Dios ahí significa el mensajero principal de Dios. ¿Quién es el mensajero? ¿Quién es el que se manifiesta como Dios en este mundo? Cristo Jesús. ¿Qué retrato de Cristo tenemos? Amén. Fue en ese mismo monte donde Dios proveyó de una manera milagrosa. Sigan leyendo conmigo en el versículo 13. Abraham alzó la vista, en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Amén. Fue ahí donde, en ese mismo monte, donde Jesús fue crucificado en la cruz como el Cordero de Dios, en vez del carnero. También como Isaac fue puesto en el altar sobre la leña de madera, Jesús fue atado en el altar de Dios sobre la cruz de madera. Y como el carnero fue provisto al ser atrapado en las espinas, Jesús llevaba una corona de espinas en la cruz. Abraham creyó hacia lo que para él era en el futuro la misma promesa que nosotros creemos que para nosotros está en el pasado. El triunfo de nuestra fe. El trato, el testimonio, el tesoro, la tenacidad, el triunfo
Y para cerrar, la trayectoria de mi fe. Y aquí vamos a terminar leyendo el versículo 15. El ángel del Señor, otra vez ahí está, Jesucristo, llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto? Yo no me y no me has negado a tu único hijo. Juro por mí mismo, afirma el Señor, ahí está otra vez la conexión, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Escuchen bien, esto para terminar. Nunca sabrás de qué se trata la fe cristiana hasta que puedas descansar que en Cristo todos vivimos hacia una trayectoria, un destino glorioso, de gloria en gloria. Cada paso que damos hacia nuestro futuro es un paso de fe hacia la gloria de Dios. Y escúchame bien, esto sobrepasa nuestras circunstancias, porque tenemos nuestra vista en nuestro tesoro de la fe. Para celebrar eso, vamos a terminar hoy tomando la cena del Señor juntos. Esto aquí significa el altar de Dios. Quien está aquí no es Isaac, tampoco estamos nosotros aquí. El sustituto, Jesús, es quien está aquí. Entonces, en este momento, quiero hacerle esta pregunta. Si usted está aquí y simplemente se puede decir a ti mismo, a sí mismo se puede decir: yo soy el quien tendría que estar muerto en el altar por mis pecados. Pero el Señor siempre provee, y Él proveyó un cordero en mi lugar. Así que yo me arrepiento de mis pecados y confío, pues pongo mi fe en el triunfo del Cordero de Dios.